El 16 de junio de 1955, bajo el título de la Revolución Libertadora, si se quieren algunos autores, se produce en la Argentina uno de los hechos más trágicos y vergonzosos de nuestra historia, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Eh, este hecho histórico fundamenta una idea base que es el derrocamiento del general Perón. Esto es en parte cierto y en parte no. Aclaro cuál sería la parte no. No fue precisamente esta barbarie ocurrida el 16 de junio la causa principal del derrocamiento del general Perón, de su renuncia posterior, sino que fueron una serie de hechos que ocurrieron a la postre de El, contextualizando un poco este acontecimiento de fuerte componente ideológico, ¿sí? Porque esto fue llevado a cabo, ¿sí?, a través de acciones tomadas por parte de la clase media corporativa, estaban incluidos la burguesía rural, las fuerzas armadas, parte de las fuerzas armadas y la iglesia. El principal objetivo de, de estas acciones, si bien la bandera era cuidar la democracia, principalmente se cree que fue lograr la impunidad de estos actos. Y después más adelante veremos que así fue, ¿no? Eh, Otro ítem a tener en cuenta es que muchos autores y analistas políticos contemporáneos adjudican a este hecho ocurrido el 16 de junio como el inicio de lo que hoy vivimos como la famosa grieta, ¿no? Porque marcó una diferencia muy grande, dividió al pueblo. Por un lado, los que hoy nombraba anteriormente, que eran los que llevaron adelante estos hechos, y por otro lado estaba el llamado pueblo peronista. Y acá también surge otro tema. ¿Cuál fue realmente el objetivo de este bombardeo, de este ataque? ¿Fue matar a Perón o matar a los peronistas? Según los datos, el general Perón había estado avisado de este acontecimiento, por lo cual cerca del mediodía, cuando ocurre el bombardeo a Plaza de Mayo, el general Perón no estaba en la Casa Rosada. Es decir, que los atacantes sabían que él no estaba. ¿Y cuál fue el objetivo? Igual fue el objetivo bombardear y acabar con muchas vidas, justamente vidas de personas inocentes. El pueblo, gente trabajadora, eh, esto está además escrito en los libros y en, la, y en, las, y en, la, en los registros de la muerte de gente inocente, del ataque a colectivos, a los tranvías, el fallecimiento de gente que ha venido a trabajar, que ha salido a trabajar. Eh, entonces, existe también una duda en cuanto al verdadero objetivo de estas acciones. Pero volviendo, ¿sí?, al principio de este video, ¿fue realmente el bombardeo del 16 de junio a Plaza de Mayo el hecho que termina con la renuncia del presidente Perón? Se cree que no. Hay otros hechos muy importantes que ocurrieron entre el 16 y el 19 de septiembre de 1955 que, según, ¿sí?, las crónicas de ese tiempo, fueron realmente los hechos que propiciaron la renuncia del general Perón, que fue la guerra de Ensenada y Berisso. El 16 de septiembre de 1955 ocurre un hecho histórico muy importante que lamentablemente, esto es una acotación personal, no aparecen en los libros de historia, en la mayoría, no aparece en la currícula de la historia, de nuestra historia, y sí es una parte fundamental, creo yo, de este proceso. El 16 de septiembre de 1955, la Armada, gran parte de la Marina de guerra y un fuerte componente del ejército argentino
deciden tomar las armas y en el plan estaba tomar los astilleros Río Santiago, que están ubicados cerca de la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Acá cabe aclarar que en este contexto de peronistas y antes peronistas, la ciudad de Ensenada, la ciudad de Berisso, eran conocidas en ese momento como ciudades con un gran componente de población militante del partido peronista, o sea que eran catalogados como pueblos peronistas, ¿sí? Como para contextualizar un poco el tema. Este ataque del personal contrario al gobierno de ese momento, vuelvo a repetir, uno de sus objetivos fue tomar el astillero Río Santiago. Entre el 17 y el 18 de septiembre de 1955, las tropas leales combaten, ¿sí? Se establece una suerte de guerra de guerrillas en la ciudad de Ensenada, en los alrededores del astillero Río Santiago y del puerto, en la plaza principal, y logran, ¿sí? Vencer a los insurrectos. Estos huyen al Uruguay, pero en este proceso ocurre algo muy lamentable. Se cree que una o dos bombas, ¿sí? Alcanzaron un barrio, ¿sí? Y destruyeron el barrio y mataron muchas personas, ¿sí? Es conocido el hecho como el bombardeo del barrio Campamento. Esto caló muy profundo en la población de Ensenada y ante el temor de esta guerra, ante la muerte, vivir tan de cerca la muerte, vivir tan de cerca los combates, que vuelvo a repetir, se produjeron en la plaza principal, en la iglesia, en el puerto, en el astillero, hizo que la gente huya, con lo que se conoce como el éxodo de Ensenada. En realidad fueron dos éxodos, ¿sí? Uno ocurre entre el día 17 y 18, algunos hablan del día 17, donde la gente de Ensenada, ante el temor de sufrir las consecuencias de esta batalla entre leales e insurrectos, decide huir hacia el puerto de La Plata. ¿Qué ocurre? Los transportes estaban colapsados, el ferrocarril no funcionaba, entonces en la desesperación la gente tomó las cosas que podían, que tenían a mano, y inician una caminata desde Ensenada hasta la ciudad de La Plata. Recordemos que en ese momento la ciudad de La Plata no tenía ese nombre, sino se llamaba Ciudad Eva Perón. Es decir, la gente fue caminando en su mayoría hacia la ciudad de La Plata. Cuentan los relatos de las personas que vivieron en ese momento o que tuvieron familiares en ese momento, que a mitad de camino fueron alcanzados por camiones de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, camiones del Ejército Leal, ¿sí? Que subieron a la gente y las acercaron, pero eran miles de personas, o sea, no daban abasto, o sea que la mayoría de las personas caminaron. Llegaron a La Plata cuando se enteraron que el día 18, la noche del 17, la madrugada del 18 terminaron los combates, decidieron volver. De nuevo otra vez, falta de transporte hicieron que nuevamente vuelvan caminando hacia Ensenada. Ya el día 19 de septiembre ocurre algo también lastimoso para nuestra historia, porque las tropas sublevadas, ¿sí? Emiten a través de la radio un comunicado y una amenaza con bombardear los depósitos de combustible, de petróleo de YPF.
Ya estamos en el día 19 de septiembre de 1955. Desde el buque de guerra de la Marina Argentina 17 de octubre, que después de esto fue cambiado el nombre a Crucero Ara General Belgrano, que desgraciadamente se hundió en la Guerra de Malvinas. Ya estamos situados en el día 19. Por las cadenas de radio se emite desde el Uruguay una amenaza de que este buque, que está a las afueras de puerto, iba a bombardear las destilerías y los almacenes de petróleo de YPF. Esto alertó a la población. Es más, en los diarios locales hablaban de que, y en las radios, de que de suceder esto, la explosión destruiría la ciudad de Ensenada, la ciudad de Berisso y parte de la ciudad, hoy la ciudad de La Plata. Esto hizo que la gente otra vez entre en pánico y se produce el segundo éxodo. Miles y miles de personas de Ensenada, y esta vez también de la ciudad de Berisso, inician una huida nuevamente, una caminata hacia la ciudad de La Plata. Esta vez, a toda esta situación tan angustiante para la gente, donde había mujeres, niños, personas grandes, debe sumarse el hecho de una intensa llovizna y un intenso mal tiempo, que realmente, si uno accede a las imágenes, son unas imágenes que dan un panorama de lo mal que la pasó a esa gente, que tuvo que caminar hasta la ciudad de La Plata con mal tiempo y con las pertenencias que podían llevar, porque tenían miedo a que se cumpla la amenaza. En este marco de tensión, de ida y vuelta, las tropas leales, y ante esta amenaza, las tropas leales, bajo la orden del general Perón, deciden llamar un alto a fuego y sentarse a negociar. Y con esto se evitó el bombardeo y la pérdida de más vidas. Y con esto la gente vuelve a su tierra, a su ciudad, digamos, en la vuelta del éxodo, también con llovizna, también con un montón de percances, miles y miles de personas. Después de esto, y en las negociaciones, se produce ahí sí la renuncia de el general Perón a la presidencia. Esto es más o menos para cerrar esta charla, para explicar que existe una versión distinta a la que conocemos comúnmente, que nos lleva a pensar o a asumir que el presidente Perón renuncia después del bombardeo de Plaza de Mayo. Es decir, después del bombardeo de Plaza de Mayo, según leemos, existen una cantidad de otros hechos menores en donde se busca discrepancia entre los allegados al presidente, el malestar de la población, como causas, ¿sí?, que derivan en su renuncia, cuando en realidad lo que lo lleva finalmente a renunciar es la posibilidad de que esta guerra cobre muchísimas vidas y destruya dos poblaciones. Eso es lo que realmente lleva a la renuncia, para evitar esta situación, y realmente es, digamos, lo que la historia nos dicta, no lo que nos dicta el currículum en cuanto a este contexto histórico, porque falta que nos cuenten, que nos enseñen que así como hubo un éxodo jujeño, también hubo un éxodo en Ensenada y en Berisso, donde costó la vida de muchas personas, de mucha población inocente. Hay una fotografía de un diario de la época donde aparece parte de una casa del barrio Campamento destruida,
y solamente queda en pie la pared, y en la pared estaba un cuadro del general Perón, del presidente Perón, lo que lleva a decir que destruyeron todo pero nunca pudieron destruir lo que significó este movimiento sociopolítico para la historia argentina, ¿no? Eh, fue un periodo de mucha violencia, ¿sí? De mucha injusticia, que aún hoy en día está olvidada, lamentablemente está perdonada, si se quiere, entre comillas, porque igual hoy es muy difícil conseguir registro de realmente cuántas vidas cobró este éxodo, esta guerra de Berisso y de Ensenada, porque lamentablemente así lo dictaron las autoridades que asumieron después. Es más, los que llevaron adelante estos bombardeos y esta guerra, ¿sí? En nuestro propio suelo, fueron después condecorados y fueron reconocidos por este combate.